¿Qué representa Satán, el príncipe de las tinieblas, el diablo, en nuestra cultura contemporánea? No solo lo religioso, sino también en lo simbólico, en la parte medular de la identidad de Occidente. Satán es el tema de hoy, aquí, en Sacro y Profano. El bien y el mal son una encrucijada, no son opuestos sino complementarios. El escritor Giovanni Papini decía que el diablo no es ateo, todo lo contrario, está convencido aún más que nosotros de la existencia de Dios, porque lo ha contemplado de cerca, porque lo ha visto actuar. En cambio, para uno de los padres del existencialismo, Mijail Bakunin, Satanás fue el primer rebelde, el primer libre pensador y emancipador de los mundos. Lucifer, Satanás o Mefistófeles, Satán o el maligno como le denominan las religiones del libro abrahámico, es decir, el judaísmo, cristianismo e islam, lo usan para personificar al mal como el príncipe de las tinieblas. En el Antiguo Testamento se habla de los demonios, pero Satanás solo aparece en el Génesis y en el libro Job, mientras en el Nuevo Testamento es mencionado recurrentemente. Para el cristianismo, el diablo es un ángel caído, es un ser sobrenatural maligno, adversario de Dios y gran manipulador de los pecados del hombre y aquel que incita al mal. Es un ser que incita al pecado, que a la vez es sinónimo de perdición, destrucción, perversidad y búsqueda de la malignidad. Muchos especialistas presentan al maligno como el genio inspirador de la famosa bestia del Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, también hay tradiciones que aún los nombran como entidades diferentes, indicando que Lucifer, Satán y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones. Los últimos papas han expresado de manera diferente la actuación y presencia del diablo en nuestra realidad. Juan Pablo II reinterpreta el concepto tradicional del infierno no como un lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios. El Papa Benedicto XVI atestigua que el infierno existe, así como la posibilidad de ir ahí, a la casa de Satanás. El Papa Francisco ha dicho, creo que existe el diablo, y su mayor logro en estos tiempos ha sido hacernos creer que no existe. Sus frutos son siempre la destrucción, la división, el odio y la calumnia. Satán, el diablo y sus múltiples nomenclaturas culturales constituyen en Occidente la historia del mal. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a conversar en torno a un tema delicado, y es Satán, el diablo, el príncipe de las tinieblas, como usted quiera llamarle, el mal o una de las representaciones del mal. Y para ello hemos invitado a Salvador Hurtado, que acaba de publicar el libro Satanás, una biografía no autorizada, de editorial Morgana. Así es que muchas gracias por aceptar. Es para mí un placer, sobre todo, analizar un tema serio sobre el tema de Satanás. ¿Quién es Satanás, Salvador? Y sobre todo, ¿qué representa en nuestra cultura contemporánea? Mil gracias. Pues mira, nuestra cultura contemporánea es un arquetipo fundamental, sin el cual no se puede entender Occidente. Prendemos el radio y oímos a los Rolling Stones tocando Sympathy for the Devil, vamos a la ópera, vemos el Fausto, ¿no? Tomamos un libro para leer a Pedro Páramo y descubrimos que es un infierno que se llama Comala y el diablo es Pedro Páramo. Vamos, es un arquetipo que está presente en todos lados. Ahora, desde el punto de vista de la fe, digamos que es el testigo de nuestras peores hazañas. Es Satanás, el adversario, diabolos, el acusador, ¿no? Es el príncipe de la mentira. Pero también es un elemento fundamental dentro de la idea de la salvación cristiana, ¿no? Ya entrando en el terreno de la fe. No, incluso hay diferencias entre los papas, ¿no? Es decir, Juan Pablo II incluso flexibilizó la idea del diablo, del infierno, no como un lugar, sino como un estado. Regresa Benedicto XVI, aprieta el tema y Francisco dice el diablo existe. Claro, ¿no? Pero es que mira, para la Iglesia es una verdad de fe, no es un dogma. Sí. Es decir, si un católico dice yo creo que el diablo es nada más una alegoría,
no está en un error. Pero si otro católico dice, no, sí, es un ángel caído que está activo y que está susurrándonos al oído y que además hay una relación hombre, Dios, diablo y todas las combinaciones que se puedan dar, pues tampoco está en un error. Claro. En tu libro, en la página 22, cuando haces la introducción, te haces como preguntas claves desde dónde partes. Y dice, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué un Dios bueno permite que ocurran tragedias y catástrofes? ¿Existe el diablo? ¿Es para nosotros o es parte de nosotros mismos? Es decir, son una serie de cuestionamientos que parten o que con las preguntas con las cuales tú partes, ¿no? ¿Realmente el Dios representa el bien, lo bueno, lo magnífico? Y si no existiera la maldad, entonces, ¿dónde quedaría la bondad? Bueno, es que aquí tenemos un tema muy espinoso, que es el tema de la libertad. En otras palabras, los católicos no entienden, y los cristianos en general, el mal como algo en sí, sino más bien como una ausencia. Para poner un ejemplo, hablemos de la luz y la sombra. No son complementarias. Para crear una sombra hay que hacer una luz y poner un objeto que la bloquee y se hace una sombra. En un cuarto totalmente oscuro no podemos hacer luz de esa oscuridad. Entonces no son complementarios. Y así es como se ve al mal en comparación con el bien. Ahora, para que nosotros pudiéramos ser perfectos a imagen y semejanza de Dios, teníamos que conocer la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido, ¿te acuerdas? ¿No? En donde la serpiente, como una especie de Prometeo, les lleva a los primeros padres, Adán y Eva, a comer este fruto prohibido. Esto es fundamental, porque entonces al ser humano, como decía Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo, investigador, no podemos entender al ser humano sino como un ser ético. Es decir, una persona que tiene una idea de lo bueno, una idea de lo malo, y tiene que elegir entre las dos. Muy bien, vamos a una pausa, vamos a retomar esos temas, pero quizá con una jiribilla, con un enfoque diferente. Okay. Estamos conversando sobre Satán, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano, esta noche analiza el tema de Satán y tenemos a nuestro invitado Salvador Hurtado, que precisamente acaba de escribir un libro que fue su tesis sobre el tema Satanás, una biografía no autorizada. Salvador, te invito a que veamos un breve video donde el Papa Francisco, en torno a los terremotos de septiembre de 2017, nos plantea el tema de la presencia del demonio en México. Y me gustaría escuchar tu comentario. Así es que vamos a ver un breve fragmento de Francisco comentando el demonio, Satán, en México. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Hijo de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas. Usted ve que en la historia siempre ha aparecido focos de conflicto graves, ¿no? El diablo castiga a México, dicho ni más ni menos que por el Papa Francisco. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, desde un punto de vista de teología católica, el diablo ya le hace a todo mundo todo el daño que le puede hacer, ¿no? Tiene una guerra contra toda la humanidad. Lo que pasa es que Dios le permite hacer cierto grado de daño
para luego salir con un crecimiento espiritual, como vemos en el libro de Job y como vemos en muchos de los textos. Pero aquí hay algo muy interesante porque tiene que ver con la naturaleza del mal. Uno dice, bueno, es que si alguien obra mal, le va mal. Sí, pero eso no es mal, eso es justicia, ¿no? La naturaleza del mal consiste exactamente en que el inocente sea el que pague, porque es arbitrario, porque es injusto, porque es cruel, ¿no? Justamente de eso vino a salvar Cristo, ¿no? Porque ni modo que viniera a salvar de la obra del Padre, vino a salvar de este mundo que es a donde fue arrojado Satanás, de acuerdo con el libro de las Revelaciones y con múltiples citas de las Escrituras. Ahora bien, el mal, el pecado, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender esta parte oscura de la naturaleza humana cuando, siendo criatura de Dios, efectivamente, como decías hace un momento, ¿no? Digamos, Dios construye al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí, pues mira, imagínate tú nada más. Desde luego, este es mi punto de vista, pero es un punto de vista educado. Entonces, mira, ponte tú a ver, si nosotros no tuviéramos elección más que hacer el bien, no tendríamos libertad, seríamos una especie de marionetas de Dios. Si por el otro lado tenemos esta enorme responsabilidad, pero esta enorme esperanza, ¿no? En donde podemos elegir lo que aporta a la comunidad, lo que construye, lo que da vida, lo que da placer, lo que da armonía, o lo que a mí me beneficia, pero destruye el ambiente. Ahora que tuvimos el sismo, por ejemplo, ¿no? Pues doy una mordida y me brinco todas las normas de construcción y total, pues yo tengo mis objetivos y mientras yo los logre, la colectividad no me importa y todo. Es una elección ética. El problema es que lo acaban pagando, por ejemplo, estos niños de la escuela que se les cayó encima. Y dices, bueno, pero el inocente es el que acabó pagando. Sí, esa es la naturaleza terrible del mal, ¿no? Ahora, el caso de Francisco, él es un convencido, lo ha planteado incluso desde antes que fuera papa. Y él establece muy claramente que a los pecadores tienen la posibilidad del perdón, pero no a los corruptos. Es decir, Francisco establece como cierto estándar. Uno podría encontrar, digamos, una esencia básica de este mal, de este maligno, en la corrupción. Pues bueno, es que él es la corrupción. Fíjate, corrupción quiere decir podredumbre. Porque ahora usamos la palabra y pensamos, por ejemplo, en funcionarios públicos que se dejan comprar. Pero en realidad lo que significa es una podredumbre, es una gangrena. Pero esta gangrena se va extendiendo y llega un momento en que es como una necrosis, mata todo el tejido social. Entonces lo que empieza como algo al parecer sin importancia, como dar una mordida porque te pasaste el alto, o como dar otra mordida para brincarte un permiso de construcción o una cosa así, bueno, va creciendo hasta que llega un momento que se te colapsa encima toda la ciudad. Totalmente. Ahora, y eso es satánico, perdón. En sí, es una concepción, hasta ahora hemos visto la concepción del diablo, del mal, Satanás, las tinieblas, la corrupción, desde un punto de vista, digamos, de la filosofía del libro, es decir, de las grandes religiones, judaísmo, cristianismo, incluso islam. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo mesoamericano? ¿Cuál es la representación del mal que se funde con esta perspectiva occidental? Fíjate que no hay una representación del mal en sí. Lo más cercano que tendríamos sería Tezcatlipoca, por ejemplo. Tezcatlipoca negro, que sería el dios de los hechiceros, de los ladrones, de la noche, ¿no? Pero es más un dios de la fatalidad. En ese sentido está más emparentado con el Loki de los escandinavos que con nuestro diablo. Y tenía una función, además, dentro de esta cosmogonía prehispánica.
al grado de que, por ejemplo, si tú ves los diablos mexicanos, no son enteramente malos. Sí. Si tú ves la pastorela, Sí. tenemos toda la herencia de Tezcatlipoca. Son jocosos. Son jocosos, son los que hacen avanzar la acción, Ajá. ¿no? Son los que finalmente son una especie de instrumento divino para cumplir este plan que ya estaba trazado, ¿no? Pues muy bien, ha sido muy interesante, muy ilustrador el tema del diablo, el demonio, no solamente en nuestra cultura contemporánea, sino cómo se funde con nuestras raíces mesoamericanas, que es otra parte de nuestra identidad. Vamos a un corte, Salvador, y entramos en nuestra última parte, que también va a tener aspectos, pues más bien conclusivos sobre el tema. Un tema amplio, tenemos que ser muy selectivos. Está usted en Sacro y Profano, en un momento más regresamos. Regresamos. Satán, el diablo, un tema muy vasto, muy amplio, que abarca diferentes dimensiones, no solamente lo religioso, sino también lo simbólico, lo lúdico y sobre todo un tema ético entre el bien y el mal. Para usted, ¿existe el mal? Si no existiera el mal, ¿qué sería del bien? O al revés, como la luz y la sombra, ejemplo que nos acaba de poner. Ahora, Salvador, vivimos momentos de fundamentalismos, donde el tema del bien y el mal se ha polarizado, ¿no? Reagan, que enfrenta al imperio del mal, un poco los fundamentalistas también tipo Donald Trump, que habla en nombre del bien y un bien cristiano y enfrenta. ¿Cómo ves esta relación, esta tensión, y evidentemente en tu tema que es Satán, frente a esta polarización de los fundamentalismos que le hacen menudo favor a tu biografiado no autorizado? Bueno, mira, tenemos que recordar que el término fundamentalista ahora siempre se usa con la palabra islámico, ¿no? Fundamentalistas islámicos. Pero en realidad el término se inventó para los fundamentalistas cristianos, claro, para los evangélicos del Bible Belt, que quiere decir los que toman la escritura al pie de la letra. Nosotros hacemos un exégesis de la Biblia porque creemos que es un texto que está construido a base de un montón de símbolos. Exégesis quiere decir interpretación. Exactamente, que hay que interpretar esos símbolos. Y los fundamentalistas dicen no, si aquí dice que en 7 días se hizo la creación, entonces son 7 y ni uno más ni uno menos y son los días de 24 horas que conocemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos universos muy diferentes y un tanto ajenos al catolicismo. Ya el catolicismo tuvo sus épocas de fundamentalismo y de absolutismo terrible. Pero en este caso tenemos la visión del mundo protestante con la visión del Islam radical. Porque también hay un Islam mucho más moderado, mucho más... Que es la mayoría. que son la mayoría de los musulmanes, ¿no? En el mundo. Que además son miles de millones. O sea, por ejemplo, el país con más creyentes es Indonesia, sí, ¿no? Aunque uno siempre piensa en los yihadistas de Medio Oriente. Bueno, aquí lo que sucede es que estamos ante una visión apocalíptica, que es importantísimo, porque el Apocalipsis, que es en donde hay más menciones de Satanás en toda la Biblia. Incluso hay sus orígenes, su historia está ahí. Exactamente. Es el único libro profético que tiene el cristianismo. El Antiguo Testamento tiene muchos, pero el Nuevo Testamento tiene un libro profético que es el libro de las Revelaciones. Ahora, yo no estoy hablando nada más para los creyentes, también estoy hablando para los que no creen. Porque aunque no estoy diciendo que sea una profecía que se va a cumplir, lo que estoy diciendo es que es un libro que es absolutamente influyente en cómo vemos al mundo en Occidente. Oh, es interesante, incluso en tu libro tú señalas muy claramente que hay menos menciones en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, y hay mucho más menciones, tampoco no muchas,
en los nuevos evangelios, ¿no? Sí. Y sobre todo en Apocalipsis. Sí. Ahora, estamos llegando al final del programa. Antes de pedir tus conclusiones, tú en la parte final te preocupas por uno de tus entrevistados sobre si existe o no el diablo. Yo Sí. le preguntaría a Salvador Hurtado, ¿el diablo existe? Pues mira, indudablemente existe como concepto, como idea, como imagen. Lo entiendo, sociológicamente existe. Sociológicamente porque es está innegable. presente en nuestra cultura. Claro. Pero yo te pregunto a tus adentros, mi querido Salvador, Mira, después de haber hecho años de estudio sobre ok, el tema. entonces me aparto de todas las fuentes autorizadas y me quedo con mi folclore personal que tus televidentes podrán tomar por lo que es. Yo creo que si nos planteamos un mundo materialista, únicamente lo que nosotros podemos percibir por los sentidos, tenemos un universo alrededor. Pero si además hay una lucha cósmica entre el bien y el mal, y nosotros somos parte de esa lucha, y que además lleva eones y siglos, de repente el universo para mí se vuelve misterioso y se vuelve verdaderamente gigantesco. Creo que hay muchos universos que están dentro de toda esta mitología y que hacen muchísimo más compleja la realidad y más sorprendente. Entonces yo elijo sí creer, pero es una elección que hago también como autor de obras de ficción o como mi formación como director de escena. Salvador, estamos ya finalizando, ya tenemos unos cuantos segundos. ¿Por qué el televidente que amablemente nos está siguiendo tendría que leer tu libro? Bueno, porque como dijo Musil en El hombre sin atributos, dijo, yo no creo en el diablo, pero si creyera me lo imaginaría como un entrenador que incita al cielo a batir grandes récords. Uh-huh. Finalmente es un arquetipo y es un símbolo sin el cual no se puede entender el mundo occidental. Es un símbolo con el que lidiamos todos los días, desde los videojuegos hasta los conciertos de rock, pasando por la cultura clásica. Es verdaderamente ineludible. Entonces, conocer este arquetipo, conocer sus implicaciones, es conocer a nosotros mismos, conocer nuestra propia psique y nuestra propia sombra y entender nuestra cultura occidental. Salvador, yo te agradezco mucho. Y yo estoy seguro que ha sido muy interesante, nos has dejado muchas preguntas, yo creo que a usted también muchas interrogantes, así es que yo le invito a que adquiera este libro, lo lea, es interesante, es una reflexión madura, que sobre todo en torno al tema de Satanás, en realidad toca el tema del corazón de nuestra cultura, del corazón de nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto merece la pena en torno a un personaje real, ficticio, simbólico, que es parte de nosotros, ¿sí? De usted y de mí. Muy buenas noches, aquí en Sacro y Profano, lo espero la próxima semana.